¿Qué tal? Bienvenidos a las tertulias políticas aquí en Huesca TV. Hoy vamos a cerrar la temporada. Hemos venido todo este curso hablando de la actualidad de Huesca, como siempre decimos, respecto de sus representantes institucionales en los tres ámbitos: ámbito local, provincial y autonómico. Y hoy nos toca, para cerrar, tertulia provincial con representantes de la Diputación Provincial de Huesca, para hablar de, como digo, algunos asuntos de la actualidad de Huesca, y en este caso obviamente también hablaremos de la provincia. Así que vamos a saludar y por supuesto agradecer su presencia a nuestros invitados. Por el Partido Popular, Celsa Rufas, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. Y por el Partido Socialista nos acompaña por primera vez Santiago Villas, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Esperamos que se encuentre a gusto con nosotros y que podamos tener un debate fluido. Hoy la actualidad viene marcada, o de lo que queremos hablar viene marcado por la economía, por diversos aspectos, diversos enfoques, pero digamos con un punto común, que es, pues bueno, esa economía en este caso de la Diputación Provincial. Y en principio, pues es un tema muy genérico, la financiación en cuanto a la Diputación Provincial. Pero, señor Villas, nos gustaría que nos hiciera una primera introducción y luego vamos hablando del asunto. Bueno, pues buenos días. Yo creo que al final lo importante es que la financiación local llegue a los ayuntamientos para lo que los ayuntamientos la necesitamos. Puede haber ayuntamientos que puedan necesitar inversiones, otros que no tantas, pero que lo que realmente otros ayuntamientos necesitamos es que se nos ayude con el gasto corriente al que todos tenemos que hacer frente. Todos. O sea, al final, yo considero que las inversiones, pues si te llega un dinero, las vas a cometer, y si no te llega un dinero, pues tendrán que esperar. Pero el gasto corriente no espera, y las facturas que te llegan no esperan, y hay que pagarlas. Entonces yo voy a centrar mi debate sobre esto, sobre que nosotros necesitamos, sobre todo los ayuntamientos pequeños como el nuestro, de apenas 100 habitantes, necesitamos que se nos ayude con el gasto corriente por parte de la Diputación. Sí. Bueno, pues señora Rufas, y ya vamos interviniendo. Bueno, totalmente de acuerdo. El tema de la financiación local es un tema que todos los partidos venimos reclamando, y sobre todo desde nuestras mini administraciones, desde el micromundo, que digo yo. Los ayuntamientos de la provincia de Huesca, 202 ayuntamientos, solo la capital supera los 20.000, aunque Monzón está ya casi, pero la mayoría, nuestros pueblos son pueblos pequeños, no tienen ingresos propios, por decirlo de alguna forma, y es un tema que hay que afrontar, y que esto se tiene que afrontar desde el Estado, ¿no? Hay una ley para la financiación de los ayuntamientos que no se ha abordado desde el 2004. Nosotros, bueno, la Federación Española de Municipios y Provincias convocó una concentración hace poco, el día 18, la semana pasada, en Madrid, en la Puerta del Congreso, a la que estaban convocados todos los alcaldes y concejales de España. Hay más de 8.000 ayuntamientos, creo que son 8.143 en España. Estábamos todos convocados. Precisamente se demandaban varias cosas al Gobierno central, todas de apoyo a los ayuntamientos y a las administraciones locales, ayuntamientos y diputaciones, y una de ellas era esta: exigir una financiación local justa, que los recursos que lleguen a los ayuntamientos sean los justos y necesarios para tener para que su economía sea viable. Una manifestación a la que acudieron alcaldes y concejales de todos los partidos políticos, porque todos tenemos ese problema en las administraciones locales. Pero de la provincia de Huesca, yo creo que del Partido Socialista no vino nadie. Del Partido Popular fuimos bastantes alcaldes. Bueno, yo no pude por problemas de agenda, pero muchos compañeros, alcaldes y concejales, algunos diputados y otros no, se desplazaron hasta Madrid para demandar lo que acaba de decir Santi, que los ayuntamientos tengamos una financiación justa, no solo para inversiones, que desde la Diputación se ayuda muchísimo para inversiones, sino también para gasto corriente, que desde la Diputación también se ayuda para gasto corriente. Pero esto no lo puede solucionar la Diputación Provincial, esto lo tiene que solucionar el Gobierno central con una ley estatal que sea equitativa para todos los ayuntamientos de España.
Bueno, yo creo que coincidimos en alguna cosa y en otras no, porque si vamos a Madrid a pedir dinero para las entidades locales, lo cual estoy totalmente de acuerdo de que ir a Madrid a pedir más dinero, sea para quien sea, está bien. Lo que pasa que luego es cómo se usa ese dinero y dónde se usa, porque entiendo que la Diputación en este caso entra como entidad local que va a Madrid a buscar dinero, pero lo que tiene que hacer aquí la Diputación de Huesca es usar el mismo criterio y ese dinero repartirlo a los pequeños, sobre todo, o sea, a todos los ayuntamientos, pero más que nada a los pequeños, porque si el Estado nos da, em, este año creo que ha subido a 91 millones las entregas a la cuenta por parte del Estado a la Diputación, un 13% más, 11 millones de euros más a la Diputación de Huesca, y ese dinero no llega a los ayuntamientos pequeños, pues es que yo creo que el viaje a Madrid es un poco en vano en ese sentido. Quiero decir, al final, de nada nos va a servir a los pequeños si reclamamos el dinero y se queda en las cabeceras comarcales o en la capital, lo que sea, que también necesitan el dinero, por supuesto. Bueno, yo me he apuntado que dice, los ayuntamientos necesitamos más dinero. No es que se necesite más dinero en el cómputo global, lo que se necesita es que se reparta mejor. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Zaragoza tiene el doble de presupuesto para dar asistencia a la misma población que la Diputación de Huesca. Eso no es lógico. ¿Qué pasa? Que luego la Diputación de Zaragoza no tiene capacidad para invertir todo el dinero que se le traslada desde el Estado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un ajuste de la financiación local, que el dinero que hay para los ayuntamientos que se reparta mejor. Como digo, la Diputación de Zaragoza tiene el doble que la Diputación de Huesca para dar asistencia técnica, jurídica y económica a la misma población que la Diputación de Huesca. Nosotros, la Diputación viene ejecutando su presupuesto pues un 80 y tantos % desde hace muchos años, y en cambio la Diputación de Zaragoza lo hace al 50%. La de Barcelona, que todavía es más escandaloso la cantidad de millones que llega a esa Diputación, pues ejecutan su presupuesto en un 40 y tantos %. Por lo tanto, la financiación local hay que emprenderla ya. Hay que hacer unos ajustes, no se necesita más dinero, sino que hay que hacer un reparto mejor, y esto solo se puede hacer mediante una ley que la ley de financiación local, que es una ley estatal, y es lo que le fuimos a demandar los alcaldes y concejales a la puerta del Congreso, que, como digo, los alcaldes y concejales de la provincia de Huesca del Partido Socialista no estaban, de otras provincias sí que estaban. Dice, no es que, bueno, como el Estado no afronta este problema, pues oye, que lo solucione la Diputación Provincial, ¿no? Es más o menos lo que nos viene a decir Santi. La Diputación Provincial, por supuestísimo, estamos ayudando a los ayuntamientos y a todas las cuestiones. Yo me sorprendo con el presupuesto que tenemos, cómo podemos llegar a tantísimas cosas de la provincia, no solo a los ayuntamientos, que es nuestra obligación principal, sino también de promoción y de fomento de nuestra provincia. Y lo que tenemos muy claro, desde que entramos nosotros, el Partido Popular, a la Diputación, es que hay que ayudar más a los más pequeños, y así lo hemos hecho en las convocatorias. En todas las convocatorias le damos más prioridad, le damos más dinero por habitante a los ayuntamientos más pequeños. Incluso hay veces que excluimos a los ayuntamientos grandes. Por lo tanto, desde la Diputación Provincial estamos totalmente eh, en esa línea de ayudar más a los ayuntamientos más pequeños, y eso es lo que hacemos. Por lo tanto, no entiendo por qué dices eso, Santi. Eso es nuestro principio principal desde que empezamos a gobernar, más para los más pequeños. Yo voy a discrepar mucho, mucho, mucho en esto. Bueno, en cuanto a datos, desconozco cómo funcionan la Diputación de Zaragoza o la de Barcelona, no me he preparado esos datos. Lo que sí que es verdad que no sé, esto que me estás diciendo, que ayudáis a los pequeños también así, yo como alcalde del municipio de la provincia, que creo que debemos ser el municipio con el presupuesto más pequeño de toda la provincia, dentro de los municipios que tenemos el colegio abierto,
que digo esto porque al final es lo que digo de las necesidades, porque podéis invertir en colegios públicos, en colegios concertados, pero al final lo que está claro que la luz del colegio y el gasoil del colegio de la calefacción se va a pagar, llegue la inversión, llegue el gasto corriente o no. Eso lo tenemos que afrontar sí o sí. Y entonces nosotros sí que hemos visto unos recortes en las subvenciones de gasto corriente respecto a estos últimos años, que siendo el presupuesto más alto de la historia, no hemos podido entender. Yo no lo puedo entender como alcalde de un municipio tan pequeño, que vemos cada día las facturas que tenemos que hacer frente, los problemas que tenemos que solucionar, sean reventones, sean em, cualquier necesidad del día a día cotidiano, que al final todo el presupuesto del ayuntamiento, de inversiones, de gasto corriente y de todo, es posiblemente la partida del gasto corriente de cualquier ayuntamiento ya no voy a hablar de cabeceras comarcales, de cualquier ayuntamiento de 1.000 o 2.000 habitantes de la provincia. Es una diferencia abismal. Nosotros tenemos el problema de que no tenemos término municipal, no tenemos prácticamente nada. Estaba mirando yo ahora los anticipos a cuenta por parte de la Diputación al Ayuntamiento de Chalamera, son de 19.420 euros, es lo que recaudamos nosotros de impuestos. No tenemos nada y necesitamos a la Diputación de Huesca, y te lo digo de verdad, y la necesitamos, pero con estos planes, que por mucho que me digas que ayudáis o, o así, no, eso no llega. A los ayuntamientos tan pequeños, de verdad, que no llega o es insuficiente, totalmente insuficiente para las necesidades Bueno, que tenemos. a ver, perdón, a ver si sé explicar todas las cosas que hace la Diputación, a ver si me acuerdo todas las cosas que hace la Diputación por los ayuntamientos y por los ayuntamientos pequeños. Me conozco los datos porque soy la diputada delegada de Hacienda y es mi obligación, y el tema de la financiación local, de modificar la financiación local, lo vengo reclamando desde hace mucho tiempo. No solo que no tiene por qué haber más dinero, como he dicho, sino que se tiene que ajustar más a las realidades del territorio y sobre todo una cosa que se tiene que hacer a nivel estatal es determinar qué competencias tiene que hacer cada administración, porque al final si todas las administraciones nos dedicamos a todo, pues aunque tuviéramos el dinero infinito, pues no llegaríamos, ¿no? Entonces hay que ser muy rigurosos con el gasto público. No hay que olvidarnos que el dinero que administramos las administraciones públicas es el dinero que hemos detraído de los ciudadanos con los impuestos, y por lo tanto hay que ser muy diligente, y si los ayuntamientos tienen mucho gasto corriente, lo que tienen que hacer es intentar reducir el gasto corriente, que siempre hay nichos donde se puede ajustar el gasto corriente. Como digo, como en una casa, todos gastaríamos todo lo que pudiéramos, pero hay gastos superfluos de los que se pueden evitar, y lo que tienen que hacer los ayuntamientos es tener una economía saneada y ver hasta dónde se puede llegar. A los ayuntamientos, a los ayuntamientos fundamentalmente, ¿con qué se financian? Con el dinero que les llega del Estado, se llama las participaciones del Estado, es decir, como el Estado recauda los impuestos, dijéramos, de mayor volumen, pues el IVA, el IRPF, impuestos especiales, pues a los ayuntamientos y a las diputaciones nos llega, calculan una parte y nos llegan un tanto por cien por habitante. Ese es un dinero que llega recurrente a los ayuntamientos para afrontar el gasto corriente. Ese dinero, una de las cosas que fuimos a reclamar a Madrid es que no nos estaban ingresando por parte del Estado en tiempo y forma a los ayuntamientos y a las diputaciones. Por lo tanto, ¿quién es el que está asfixiando a los ayuntamientos? El Gobierno de España, que tiene unos compromisos por ley de transferir ese dinero a la Diputación Provincial de Huesca, nada más y nada menos que más de 90 millones. Y nos lo hace en ingresos mensuales, ¿vale? Y claro, cada vez nos ingresa más dinero, es cierto, el presupuesto récord de la historia de la Diputación, ¿pero por qué? Porque el gobierno de Sánchez, en 7 años que va a hacer ahora, que lleva gobernando, ha subido los impuestos más de 90 veces. Por lo tanto, el Estado recauda más, por lo tanto, llega más dinero a los ayuntamientos. A lo mejor también lo que hay que hacer es menos impuestos, recaudar menos y ser más rigurosos, como digo, con el gasto.
Los ayuntamientos tienen ese dinero que fundamentalmente se abastecen del dinero que les llega del Estado, tarde y mal, pero les llega. Y con ese dinero los ayuntamientos, me pongo yo también, que también estoy en el ayuntamiento de mi pueblo desde hace muchos años y también he sido alcaldesa 12 de ellos, ese es un dinero que tienes que contar como en una economía familiar, sabes los ingresos recurrentes que te llegan, tu nómina, pues si sabes que ganas 1.000, sabes que te puedes gastar 1.000 y luego aparte te llega un dinero extra de la Diputación. Además, los ayuntamientos tienen otros impuestos de los que se abastecen, el impuesto de contribución que todos conocemos, el, el IBI de rústica y urbana, fundamentalmente, el impuesto de vehículos. Ese es un dinero que los ayuntamientos se lo gastan en gasto corriente. ¿Cuánto dinero necesitan los ayuntamientos para gasto corriente? Gasto corriente estamos hablando que es personal y el gasto del día a día. Es cierto que los ayuntamientos cada vez tienen más gasto, pero a lo mejor es que hay ayuntamientos que se meten en cosas que no las tienen que hacer, ¿no? Ha habido ayuntamientos pequeños que han hecho una piscina climatizada y ahora tienen muchísimo gasto de agua y muchísimo gasto de luz. Pues, oiga, a lo mejor es que no tendría que haber hecho una piscina climatizada, ¿no? A lo mejor no tiene capacidad, que además es una cosa que no es necesaria. La Diputación Provincial ayudamos a los ayuntamientos de muchas formas. Los impuestos que que se acuerdan en pleno de los ayuntamientos, como digo, la contribución, el impuesto de vehículos, todo eso lo recaudamos la Diputación. Pero la Diputación, pues ahora vamos a pasar el recibo de IBI en junio, pero vamos haciendo adelantos a los ayuntamientos, o sea, financiamos a los ayuntamientos. Gracias a que tenemos unos ahorros, podemos adelantar ese dinero a los ayuntamientos. Las subvenciones que les damos para infraestructuras, también les adelantamos el 80%, es decir, si te corresponden 100.000 euros para arreglar una calle, te adelantamos 80.000 euros en el momento que te autorizamos a hacer esa calle, aunque luego tardes un año en hacerla. Por lo tanto, por parte del ayuntamiento, o sea, por parte de la Diputación, ayudamos muchísimo. También les damos a los ayuntamientos préstamos a interés cero para cuestiones concretas por un periodo hasta 10 años y por un importe y viendo que él es viable para el ayuntamiento asumir ese préstamo, también estamos dando a los ayuntamientos préstamos con interés cero. Y a más damos unas ayudas para gasto corriente, fundamentalmente para gasto en personal. Yo me imagino que Santi dice que hemos reducido esa cantidad porque hubo 2 años, bueno, se venía dando había un montante para ayudar a los ayuntamientos de gasto corriente de 1.250.000 creo que era, para todos los ayuntamientos, y hubo 2 años en los que el Gobierno de España dejó a las diputaciones gastar nuestros ahorros, entonces esa partida se duplicó, ¿vale? Pero como ahora, en este momento, el Gobierno de España, estamos acabando el mes de junio, todavía nos ha dicho si podemos utilizar nuestros ahorros o no, pues lo que hemos hecho, como somos bastante diligentes, como digo, con el dinero público, pues esa partida no la hemos puesto con el importe que había anteriormente a estos 2 años que ha habido excepcionales, sino que la hemos subido. De 1.250.000 hemos pasado a 1,5 millones. Como no sabemos el Gobierno de España, yo entiendo que el presidente Pedro Sánchez está a otras cosas, pues los ayuntamientos siempre somos los paganos y los que estamos olvidados. Por lo tanto, no podemos destinar más dinero a gasto corriente porque en este momento no sabemos si podemos hacerlo. Entonces, esa es la realidad. Por lo tanto, no es cierto que desde la Diputación nos ayuda a los ayuntamientos porque es nuestra obligación y aparte es lo que hacemos el día a día, la mayor parte de las cosas que hacemos, como digo, dar asistencia técnica, jurídica y sobre todo económica a los ayuntamientos, les ayudamos de muchísimas formas y como digo, en todas las convocatorias se prima más a los ayuntamientos más pequeños. Así es. Señor Villas. Pues tampoco puedo estar de acuerdo en esto que se ha dicho ahora, porque por mucho que no se puedan gastar los remanentes, como has dicho, y por eso se han recortado estos planes, hombre, yo si el presupuesto de la Diputación de Huesca fuera el mismo
que en el año 2022 o que en el año 2023, pero con 24 millones de euros más de presupuesto, tener que recortar 1,5 millones de euros en ese presupuesto, en estos planes, pues no lo puedo entender. Tampoco he entendido cuando has dicho que el gobierno de España estaba asfixiando a las diputaciones, si al final la Diputación estamos de acuerdo en que tiene remanentes y no tiene problemas de liquidez, creo yo, porque es que has mencionado que sí que es cierto que para los planes de obras se nos adelantaba, no sé si antes era el 70 y ahora creo que el 80% del dinero para la obra, pero es que antes de recibir el 100% del dinero, tenemos que pagar el 100% de la obra. Y con el justificante de tener pagada el 100% de la obra, se justifica en Diputación y entonces es cuando se nos entrega el 20%, que nos ha pasado a un ayuntamiento como Charamera. Y no es por no poder gestionar, es porque no nos quedaba otra. Nosotros hemos sido sancionados por parte de la Diputación de Huesca. No sé si eres consciente o no. Hemos sido sancionados, no sé si eran 300 o 600 euros, porque hemos tenido que pagar tarde, porque no tenemos ni remanentes ni liquidez, porque se nos asfixia con el gasto corriente, porque si para pagar a la Diputación de Huesca la obra completa, lo que no voy a hacer es dejar de pagar a mí. Perdón, estamos hablando que el presupuesto de la Diputación Provincial de Huesca, que es de 110 millones de euros, y la partida que hay para gasto corriente es de 1,5 millones. Estamos dando 30 millones de euros a los ayuntamientos para hacer infraestructuras. Tenemos 2 millones de euros para que los ayuntamientos hagan vivienda. Tenemos todos los años 1 millón de euros para adecuar los colegios que hay en toda la provincia de Huesca. Tenemos 700.000 euros para rehabilitar patrimonio. Tenemos también dinero para poner cámaras de videovigilancia, es decir, que no puedes resumir todo el presupuesto de la Diputación Provincial en una partida de 1,5 millones cuando hay muchísimas partidas dentro del presupuesto que van dirigidas a los ayuntamientos. Y hasta hace unos años la Diputación subvencionaba las obras al 80%, ese 20% lo tenían que asumir los ayuntamientos. Ahora las subvenciones se dan al 100%. Y precisamente para los ayuntamientos que no se llegue a adelantar ese 20% de la obra, que como te digo, desde la Diputación estamos adelantando lo que vamos a recaudaros a los ayuntamientos de los impuestos o lo estamos adelantando antes de que lo cobre la Diputación, precisamente es para poder sufragar ese 20%. Es decir, que los ayuntamientos que no lleguen a hacer esto es porque no tienen buena gestión. No tienen buena gestión. Como en una casa, si tú ingresas 1.000, pues tú tienes que disponer de 1.000, no tienes que disponer de 1.200, sabes que tienes 1.000. Y si te gastas 1.200, pues ya sabes que hay 200 euros que los tienes que quitar de algún sitio, porque si no vas a acumular una deuda y esto te va a generar problemas. Por lo tanto, un buen gestor público tiene que actuar en su pueblo y más en nuestros pueblos, que son muy pequeños, como lo harías en tu casa. Y no te puedes meter en obras que no las puedas pagar, porque a lo mejor a un alcalde se le ocurre hacer una noria en la plaza de su pueblo. Bueno, pues es que a lo mejor no tiene que hacer una noria en la plaza de su pueblo. Y a lo mejor sí, porque pues gracias a esa noria de repente se vuelve el pueblo más turístico de España y vienen aquí a nivel mundial a ver la noria. Pero tendrás que hacer la noria con los ingresos que tienes y con una planificación plurianual para poderla hacer. Entonces, no es un problema que los ayuntamientos no tengan suficiente dinero para gasto corriente, por supuestísimo que no es de la Diputación. El problema viene del Estado porque, como te digo, estas partidas que nos llegan recurrentes todos los meses se han estado retrasando gracias a que se convocó esta huelga por la Federación Española de Municipios y Provincias. El Estado pagó, pero hay otras cosas que se reclamaban ahí en esa manifestación a las que todavía no se ha hecho caso omiso, pues por supuesto, por ejemplo, cómo podemos utilizar nuestros ahorros, pero el problema que tienen los ayuntamientos es ese y es de falta de gestión. Por supuesto, por culpa de la Diputación Provincial de Huesca, somos una administración saneada, tenemos en nuestro ARGE que hay que ayudar a los ayuntamientos, les ayudamos de todas las formas
financiando obras, dando dinero finalista, adelantando recursos, subvencionando las inversiones al 100%, llegando a todos los rincones sabemos perfectamente cuáles son las necesidades, porque tenemos un plan que vemos dónde están las necesidades de la provincia y queremos cubrir todas las necesidades, y por supuesto que un ayuntamiento en concreto, sea el que sea, no tenga suficiente dinero para pagar las nóminas del ayuntamiento, que es lo que es el gasto corriente, no es culpa de la Diputación, es un problema de gestión. Eso es así. Yo ahí discrepo también totalmente. No es un problema de gestión, es un problema de la realidad del territorio. Nosotros da la casualidad de que no tenemos término municipal porque estamos limitados por 2 ríos. Es que nóminas del ayuntamiento en Chalamera, pues yo recuerdo hace 10, 12 años, pues estaba la secretaria, un auxiliar de secretario y un alguacil a jornada completa. Ahora mismo tenemos la secretaria que está al 15% y ahora un trabajador temporal. Bueno, yo Que no conozco la situación de Chalamera. Yo hablo a nivel provincial de la realidad de los pueblos. La Diputación de Huesca no tiene la culpa que No, ya lo Chalamera sé, entre dos. pero me refiero, no tienen la culpa, pero tienen la posibilidad de beneficiarle como con el gasto corriente, como lo que he dicho. Claro, es que yo no es que quiera hablar solo de 1,5 millones de euros en comparación con los 30 millones de euros que se invierten en los municipios. Es que lo que a mí me gustaría es que en vez de ser 1,5 millones de euros en gasto corriente y 30 millones, A ti, cuando llegue la Diputación, lo primero que voy a hacer es mirar a Chalamera cuánto dinero le adelantamos cada año para que pueda sufragar su gasto corriente. 19, es que te lo tengo aquí apuntado. Pues esa será la cantidad que os hemos adelantado ahora. Cantidad total anual. ¿Vale? ¿Y cuánto cobráis por impuestos al año? Por impuestos, pues que podemos cobrar, si es lo que te digo, no tenemos. Os adelantamos un 80% de los impuestos que Pero acordáis los ayuntamientos. a lo que yo voy, que aquí hay muchos planes, que yo digo Chalamera porque es el que conozco, pero yo creo que igual que Chalamera, pues en la provincia de Huesca, que somos 202 municipios, pues debe haber muchos con las mismas características. Yo no creo que sea mala gestión lo que te he comentado, el tener un colegio abierto en un pueblo como Chalamera. No estoy hablando que eso es No, mala no. gestión, absolutamente para nada, al revés. Por eso estamos invirtiendo 1 millón de euros todos los años en rehabilitar En colegios. inversiones, pero me refiero, pero que a mí lo que me supone es un intento como el mío, que yo creo que debe haber más en la provincia. A mí lo que me supone el colegio es la luz, la calefacción, el mantenimiento, la limpieza, y es el día a día, y por eso Y para eso, perdona, tienes el dinero que te llega del Estado tarde, que por cierto todavía no nos han ingresado las liquidaciones del 2022, porque es un gobierno que se endeuda cada día exponencialmente. Yo creo que ahora el gobierno de España debe 1,7 billones de euros. O sea, quiero decir que es normal que Sí, ¿no? los ayuntamientos se olviden de nosotros. Por lo tanto, lo que tenéis que hacer es exigir al gobierno de España que pague en tiempo y forma a los ayuntamientos y sobre todo que se ponga con la ley de financiación local a ajustarla. Yo entiendo que ahora no es el momento porque el gobierno de España está a otras cosas, solo hay que ver los medios de comunicación todos los días y por supuesto pues no se acuerda de los ayuntamientos, pero cuando vosotros que tenéis la posibilidad de ver al presidente Pedro Sánchez, que lo vais a ver muchas veces, no sé si tú, pero el Partido Socialista de la provincia de Huesca, que lo defendéis a ultranza, cuando vayáis a verlo, por favor, decirle, por favor, acuérdate de los pueblos pequeños, acuérdate de nuestra financiación local, que no llegamos con el dinero que nos pasáis del Estado, que es el que nos corresponde por ley, que nos lo ingresáis tarde, no llegamos para pagar nuestro gasto corriente. Solo tenéis que hablar con el presidente del gobierno de España. Nos quedan 30 segundos para una última intervención. No, yo lo que creo, Celsa, es que el gobierno de España le da el dinero a la Diputación, que son 91 millones de euros los que ha dado este año, y la Diputación es quien nos lo tiene que dar a los ayuntamientos. Y eso es lo que vengo a... Por eso para ti la ley de financiación local hay que arreglarla. Bueno, me refiero en parte, yo al final soy realista, yo lo que he venido a pedir aquí o lo que pido es lo que sé que se puede cumplir porque, como has dicho, en el 2021 y el 2022, pues el gasto corriente. Perdón, ¿cuánto creerías que habría que poner para gasto corriente en la Diputación Provincial? En la Diputación Provincial a los ayuntamientos. Fuera que fuera sería insuficiente, pero siempre sería insuficiente. Lo que hay que hacer es pero mejorar el gasto corriente. Pues lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo les agradezco muchísimo su presencia y este debate, señor Villas, muchísimas gracias. Esperamos que haya estado a gusto con nosotros. Muy a gusto. Señora Rufas, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y feliz verano. Que tengan un buen verano, nuevamente.
Y como digo, nosotros terminamos estas tertulias políticas, vamos a descansar el mes de julio, así que nos veremos en una próxima ocasión aquí en Huesca TV.